Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero ante todo que se encuentren muy bien de salud cada uno de ustedes, asimismo cada uno de sus familiares. En esta oportunidad vamos a desarrollar de manera conjunta el tema de geografía política. Bueno, recordemos que cuando nosotros hablamos de geografía política o recordemos que la geografía política es parte de la llamada geografía humana. ¿Listo? Es parte de la llamada geografía humana. Bueno, eh, lo que nosotros queremos ver dentro de la geografía política o lo que busca la geografía política es poder interrelacionar o buscar el estudio de la interrelación entre el Estado y el espacio geográfico. ¿Listo? Eso es de lo que se trata directamente nuestro punto el día de hoy. ¿Qué más? Vamos a ver acerca de los tratados fronterizos que existen, pero nosotros no vamos a ir tanto al enfoque histórico, porque eso ustedes ya lo han visto en su curso de historia directamente, no que nosotros vamos a ir más al enfoque de delimitación geográfica. ¿Listo? Nosotros lo que queremos ver acá es cuáles son los países limítrofes, las referencias limítrofes que vamos a tomar en consideración, y solamente en esos puntos nos vamos a centrar. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, inconveniente, ya saben, ustedes pueden ir haciendo, sacar sus consultas. A ver, vamos por acá. Entonces, como les decía, la geografía política es parte de la geografía humana, que trata de ver al Estado como un ente estático, ¿bien? En la cual se busca la interrelación con los países vecinos, busca la armonía con estos países, por ende va a facilitar lo que es los tratados, ¿ya? Bueno, y dentro de la geografía política del territorio peruano tenemos que evaluar diferentes puntos, como una de ellas son la situación geográfica, o sea, hablar directamente de la ubicación del territorio peruano, ¿no? Y su estrategia justamente de dicha ubicación. Entonces, consideremos, por ejemplo, el territorio peruano con respecto a la superficie terrestre, tomando en consideración las líneas imaginarias, ¿no? Y recuerden que ustedes en el tema de cartografía habían hablado de las líneas imaginarias, como el meridiano de Greenwich, han hablado acerca de la línea ecuatorial, ¿bien? Entonces, tomando en cuenta ello, justamente el territorio peruano está ubicado hacia la parte oeste, o hacia el lado izquierdo en todo caso, ¿bien? De la línea meridiano de Greenwich, pero también si consideramos la línea ecuatorial, estamos ubicados hacia la parte sur o austral, también denominado, con respecto a la línea ecuatorial. Entonces, ahí está. Esa es una de las características entonces que podemos nosotros tomar en cuenta. El Perú se ubica al sur del ecuador geográfico y al oeste del meridiano de Greenwich. ¿Listo? Recuerda, eso es con respecto a las líneas imaginarias que estamos tomando como referencia. Pero si tomamos a nivel sudamericano, acá también tenemos que tener mucho cuidado. O sea, si hablamos nosotros a nivel continental, nos ubicamos en el continente americano. Si hablamos de sectores, en todo caso de América, estamos en el sector sur. Por eso el nombre de Sudamérica, ¿no? Porque estamos al sur de América. Y bueno, dentro de Sudamérica estamos ubicados en la parte media. ¿Listo? Miren acá. Ahí está. Estamos delimitados por dos paralelos, y que justamente la parte media de la zona de América del Sur, y asimismo estamos hacia un extremo, ¿listo? Estamos hacia el lado oeste de América del Sur. Entonces estamos hablando de que nos ubicamos en la zona suroccidental de Sudamérica. ¿Listo? Esa es otra de las características que podemos nosotros resaltar acerca de nuestro territorio peruano. Ahora, si hablamos de zonas climáticas, recuerda que en el planeta existen tres zonas climáticas, ¿no? Polar, templado y tropical. Y bueno, recordando que nuestro territorio peruano está ubicado aproximadamente entre los 0 grados y 18 grados de latitud sur, bien, aproximadamente entre esos valores. Y si recordamos las zonas climáticas que ya habíamos estado viendo nosotros en temas anteriores, en tema de cartografía, por ejemplo, recordemos que existen tres zonas climáticas, y la zona climática tropical
se ubica entre los 0 y 30 grados de latitud, tanto al norte como al sur, ¿no? Templadas, 30-60, norte y sur, y gélidas o frígidas entre los 60 y 90, tanto al norte como al sur. Pero en este caso particular, tomamos en cuenta la distribución que va a considerar al territorio peruano. Sería una zona climática del tipo tropical. Bien, tropical o también denominada tórrida, porque es una zona donde existe alta pluviosidad. ¿Listo? Por eso también se le denomina zona tórrida, muy aparte de la alta radiación que existe en este ambiente. Por ello, no es cuando hablábamos del tema de climas, el Perú le debería corresponder a una condición climática tropical, pero sin embargo lo encontramos solamente en la región amazónica. Bien, oceánica. A nivel oceánico también tenemos que tener mucho cuidado sobre todo ello. ¿Por qué? Porque al nivel oceánico tenemos que considerar en la parte céntrica el océano del Pacífico y trazar líneas de referencia. ¿Listo? Y si nos damos cuenta, estamos hacia la parte baja del océano Pacífico y hacia un extremo del océano Pacífico, en este caso hacia el extremo derecho. Por ende, decimos que el territorio peruano está ubicado al sureste, o también le podemos llamar suroriental del Océano Pacífico. Prácticamente el territorio peruano, al igual que el territorio chileno, ¿no? Compartimos la misma referencia de ubicación con respecto al océano, ¿no? Ahí existe, en todo caso, una particularidad, ¿ya? De ambos, porque estamos ubicados en el mismo sector, en el mismo cuadrante, por así decirlo, matemáticamente hablando, en todo caso. A ver, vamos por acá. Existen puntos extremos, el punto más boreal, austral, oriental, occidental, que vamos a tomar en consideración en todo caso. Si consideramos el punto más boreal, vamos a estar considerando en este caso al punto de Huepi, el departamento de Loreto en todo caso. Bien, en Río Huepi justamente coincide en este punto más boreal. Estamos hablando de que nuestro punto más boreal está a los 0 grados con 0,1 minutos 48 segundos. Por eso siempre decimos que estamos muy cerca de la línea ecuatorial, o sea, es solamente cuestión de minutos la diferencia, de un minuto, ya vamos a hablar de casi 2 minutos de diferencia nada más. Por la zona boreal tenemos la zona limítrofe, tanto con la zona de Colombia, ¿listo? Bien, y la zona en este caso de Ecuador. Y bueno, el departamento al cual pertenece este punto más boreal, estamos haciendo referencia que pertenece a la zona de Loreto, ¿bien? Y bueno, es un punto límite, justamente, Huepi va a ser un punto límite con respecto a Colombia, prácticamente. Al sur, bien, al sur encontramos a la zona de Tacna, para ser más preciso, estamos hablando de la zona conocida como el punto La Concordia, listo, como nuestro punto más austral. En este caso estamos hablando de 18 grados, 21 minutos con 8 segundos. Por eso siempre lo redondeamos, ¿no? 18 grados es el punto más austral. Por el sur encontramos nuestro límite con respecto a Chile, ¿no? En el departamento de Tacna. Ahora, si hablamos de la zona más, en este caso, oriental, más al este, o en la primera ciudad en amanecer, estaríamos haciendo referencia de la zona de Madre de Dios. Y dentro de la zona de Madre de Dios tenemos el punto más oriental, que sería el río Ger. Bien, recordemos que todo el territorio peruano está al oeste, hacia el lado izquierdo del meridiano de Greenwich. Bien, por más que este no sea nuestro punto oriental, sigue considerándose la simbología del oeste. 68 grados con 39 minutos, 11 segundos, longitud oeste. Bien, longitud oeste. A ver, dice acá, ¿no? Punto limítrofe con Bolivia, ¿ya? Y se encuentra en este caso en el departamento de Madre de Dios. Ahí está, el departamento de Madre de Dios. Aunque el Madre de Dios también es limítrofe con la zona de, en este caso, Brasil, que ya lo vamos a ver en un instante, no te preocupes. Y nuestra zona más
occidental, más hacia el oeste, es la zona de Punta Balcones. ¿Listo? Igual, oeste, recuerda, los dos están en el oeste. En este caso sería 81 grados, 19 minutos, 35 segundos, ¿no? En el caso del examen de admisión de la vía real, les habían considerado estos valores de longitud y les habían preguntado alternativas con diferentes grados de longitud y le preguntaban cuál de esas referencias era el que se acercaba más hacia el oeste. ¿Ves? Entonces es importante que nosotros sepamos más o menos dentro de qué rango se encuentran las longitudes de nuestro territorio peruano para tomar la clave más adecuada dependiendo del enunciado que nos estén brindando. ¿Ya? Recuerden entonces, está entre aproximadamente 68 grados y 81 grados longitud oeste. Son aproximaciones, ojo. Ahora, vamos a hablar, ya hablamos de la situación geográfica del territorio peruano, sus puntos extremos. Ahora lo que queremos tomar en consideración en todo caso es la situación estratégica de nuestro territorio, o sea, lo que le hace relevante o sobresalir a otros países. Por ejemplo, se establece que nuestro territorio peruano es un país andino. Y es que, claro, desde la zona de Venezuela atraviesa la famosa cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera de los Andes viene desde Venezuela, pasa por el país cafetero de Colombia, de Colombia pasa a Ecuador, de Ecuador pasa a Perú, de Perú un ramal se va a Bolivia, otro ramal se va a Chile, y de Chile pasa hasta Argentina. Entonces, esta cordillera de los Andes tiene un largo recorrido, casi de 7.500 kilómetros de extensión, pero sobre todo lo que llama la atención es cómo influye dentro de las condiciones climáticas, no solamente andinas, sino también costeras. Y es por esa gran condición climática andina es que somos considerados, o gran variedad climática en la zona andina, es que somos considerados un país andino. Muy al margen de la ubicación latitudinal, que ya nos correspondería ser considerados también un país amazónico. Entonces ahí está, andino por el sistema andino que recorre parte central del territorio peruano y que genera diferentes fuentes de recursos, no solamente recursos agrícolas, o sea, de flora y fauna, sino también recursos mineralógicos. Recordemos que somos uno de los primeros países dentro de lo que es la actividad minera, porque tenemos concentraciones de cobre, concentraciones de oro, concentraciones de plata, zinc, estaño, entre otros minerales metálicos, siendo el cobre nuestro principal metal de exportación. Somos un país marítimo. ¿Por qué marítimo? Y es que, claro, nuestro territorio peruano tiene una salida directa, en este caso, al mar. Por eso somos considerados un país marítimo. ¿Listo? Tenemos acceso a todo lo que es... Voy a borrar esto un ratito. Tenemos acceso a todos los países sudamericanos, bueno, que comparten en este caso nuestra zona marítima. Bien, podemos ir hacia la zona de Centroamérica, la zona de Norteamérica, podemos ir aún hacia la zona de Asia, la zona de Oceanía. Entonces, muy aparte de ser un país marítimo por el acceso directo que tenemos al mar, también somos un país cuyo mar es del tipo epicontinental, ¿ya? Epicontinental. ¿Por qué? Porque es un mar abierto, por eso se le llama epicontinental. Gracias a la influencia de nuestro mar, gracias a la presencia del mar que tenemos, también somos reconocidos como uno de los primeros en gran variedad de peces. ¿Listo? Y tenemos una gran cantidad de pececitos. Por eso somos muy atractivos, ¿no?, para otros países. Como dice acá, tiene un acceso directo al mar, litoral, que presenta diversos recursos hidrobiológicos, ¿ya? Recursos hidrobiológicos. Presencia antártica, ¿ya? Cuenta con la base científica Machu Picchu en este caso. Pero esto, profesora, ¿pero por qué tenemos presencia antártica? Esa debe ser quizá la pregunta que por ahí surge. Recuerda que nuestro territorio se encuentra influenciado por una corriente, ¿no? La corriente peruana. Esta corriente peruana viene desde la Antártida, o mejor dicho, que dentro de su recorrido, de su circuito de recorrido,
pasa cercano a la Antártida, la cual le da la frialdad. Después llega toda fría por nuestro territorio y pues influye dentro de las condiciones climáticas. Forma nubes estratos, neblina, que después el anticiclón lo empuja, ¿no? Y ingresa a nuestro territorio, y es lo que estamos viviendo en la costa centro-sur en estos últimos meses, ¿no? Bueno, pero eso no es todo, sino que también influye por nuestra zona amazónica. Por acá, por la zona amazónica, zona andina también al sur, influye toda esta situación proveniente de la Antártida, o sea, masas de aire frío que provienen de la Antártida. La pregunta es por qué llegan a nuestro territorio, de qué manera están generando modificaciones ambientales o climáticas en nuestro ambiente. Y bueno, ahí está nuestro interés de querer conocer más, y por ende se estableció la construcción de la estación científica conocida como Machu Picchu. ¿Listo? Nuestra estación científica, porque solamente se permite realizar investigaciones, más no se permite manipulación del ambiente, extracción de recursos, contaminación, tirar componentes reactivos, no se permite. No se permite tampoco armamentos bélicos, solamente es una zona de investigación, de paz, y que toda la información que se obtiene se tiene que compartir entre todos los miembros. Bien, el Perú es un país que no solamente participa de este tratado antártico, sino que también tiene voto, ¿ya? También tiene voto. Es un país consultivo, ¿ya? Tiene voto en este caso el país, el territorio peruano. ¿Dónde se encuentra la estación Machu Picchu? Recuerda que se encuentra en la isla del Rey Jorge, ¿no? Uy, perdón. La isla del Rey Jorge. También conocido como, ¿no?, la isla del Rey George, que al final es lo mismo, en realidad, ¿no? Rey Jorge o Rey George es lo mismo, solamente está en español y en inglés. Como te dije hace un instante, nosotros nos ubicamos en una zona de baja latitud, lo cual nos permite, o ha generado en todo caso, ser un país amazónico. Altas temperaturas, alta pluviosidad, en todo caso, ¿ya? Y bueno, y ello ha conllevado también tener una gran biodiversidad. ¿Listo? Del territorio nacional estamos hablando entre un poco más del 60%, como dice Canus, casi un 75% del territorio nacional comprende este tipo de ambiente. Entonces eso es bastante importante, la presencia de esta región dentro de nuestro territorio. Entonces vamos ahí. Aunque parezca contradictorio en todo caso, somos considerados un país amazónico por la ubicación geográfica, latitudinalmente hablando, y somos un país andino por la cordillera de los Andes. O sea, somos bastante ricos en todo eso. Somos un país bioceánico, aunque acá viene siempre la duda del estudiante, ¿no? Bioceánico, profesora, pero si solamente tenemos salida al Pacífico. Sí, pero recuerda también que tenemos un tratado llamado la Convención Fluvial. En este caso, el tratado de la Convención Fluvial involucra la libre navegación por el río Amazonas, que tiene que ver todo eso. Es que el río Amazonas no solamente recorre nuestro territorio, sino también recorre territorio brasileño, en su momento territorio brasileño y peruano. Hoy en día, Colombia, cuando accede al trapecio amazónico, tiene también acceso al río Amazonas de forma directa. Por eso que la convención fluvial es entre nosotros tres: Perú, Colombia y Chile. Sí, perdón, Chile, ¿qué hablo? Brasil, ¿listo? Perú, Colombia, Brasil. Perdón ahí, ¿ya? Estos tres países, parte de la convención fluvial, navegan por el río Amazonas, accediendo a la zona del Atlántico, sobre todo Perú, pero también ellos navegan por el río Amazonas accediendo a la zona del Pacífico. Profesora, pero este río Amazonas no llega directo al Océano Pacífico. Sí, pero para eso también se complementó con la construcción en este caso, o perdón, primero la navegación por el río Ucayali, llegando hasta la construcción en este caso, o teniendo acceso hacia la zona de la carretera interoceánica, porque recordemos que ellos dos tratan de comunicarse, aunque hoy en día se habla del proyecto, ¿no?, de la ampliación de la interoceánica, en la cual permita pues un mayor alcance de esta carretera, que hoy en día pues lo que permite es conectar directamente con este sistema de comunicación fluvial. Pero bueno, ante ello somos considerados un país bioceánico, es una salida directa al mar, que en este caso sería el Océano Pacífico, y una salida indirecta, que sería el Océano Atlántico.
Bien, acuerdo fluvial con Brasil entonces. Centro de comunicación, debido a nuestra ubicación geográfica, somos un eje justamente que interactúa entre todos estos países. Por eso también se le llama eje comercial, ¿no? Eje de la comunicación, porque estamos en un punto estratégico. Nuestra ubicación geográfica es estratégica. Como te dije hace un instante, tenemos el acceso hacia los diferentes puntos de la zona de América, también hacia la zona de Asia, a la zona de Oceanía. ¿Ves? Esa facilidad de conexión que tenemos dentro de nuestro espacio geográfico. Bueno, entonces hasta ahí eran las situaciones estratégicas de nuestro territorio. Ahora vamos con las fronteras. Bien, ahí viene la pregunta directa, ¿no? ¿Qué es una frontera? ¿A qué llamamos una frontera? Bueno, una frontera es una delimitación que puede ser natural o también geodésicamente hablando, imaginaria en todo caso, que se puede establecer entre dos espacios geográficos. No necesariamente tiene que ser entre países. Puede ser entre departamentos, entre regiones políticas, entre distritos, entre provincias, entre comunidades también. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una frontera? Una frontera es una línea imaginaria que divide dos espacios geográficos distintos, dos territorios. Y pues se generan en este caso soberanía entre los estados. O sea, le permite a los estados tener una extensión territorial en la cual ellos van a tener soberanía directamente. Se establece a partir de la firma de un tratado bilateral, en este caso de nosotros, ¿no? Por ejemplo, Perú-Ecuador, Perú-Colombia, Perú-Brasil, Perú-Bolivia, Perú-Chile. Siempre se han generado firmas bilaterales. Ambos han aceptado dicha delimitación. Las fronteras, dicen, ¿no? Entre estados son dinámicas, muchas veces muestran cambios con el tiempo. Profesor, eso de dinámico quiere decir que hay mucho intercambio comercial. Por ejemplo, si te vas por el norte, por la zona de Tumbes, vas a encontrar fácil acceso con Ecuador y viceversa. Profesora, ¿me puedo pasar un ratito al Ecuador? Sí, puedes pasarte, pero no puedes demorarte mucho tiempo, solamente es cuestión de horas, cuestión de un día, por ejemplo. Te dan el libre acceso. Igual, si tú te vas a Puno, puedes ingresar un ratito a Bolivia. Y eso es lo que hacen, ¿no? Entre Bolivia y Perú hay intercambio comercial. Por eso dice ahí, ¿no? Son fronteras, son dinámicas muchas veces. No todas van a ser dinámicas, pero sí puede existir dinamismo también, ¿no? Madre de Dios con Brasil, por ejemplo. Chile con Tacna. Bueno, estamos hablando del departamento con los países vecinos. Entonces, son espacios donde hay interacción económica, social por parte de la población, ¿sí? Se han generado comercio. Por eso que algunas personas hablan, ¿no? De irse a la frontera porque existe acceso a productos un poco más cómodos, es por ello. Pero eso no quiere decir que sea legal, ¿no? Muchas veces esta mercadería no cumple con lo reglamentario para el Estado. Pero bueno, ese es otro punto. Se definieron entonces inicialmente con los principios del libre determinación de los pueblos o el famoso utis possidetis. La libre determinación de los pueblos son los pueblos los que deciden a qué territorio pertenecer. Y el utis possidetis habla de lo que tú poseías antes del proceso de la República, seguirás poseyéndolo, ¿no? Durante todo este proceso. Y bueno, eso sucedió. El problema solamente hubo acá con las fronteras, ¿no? Las fronteras fueron los percances. Por eso es que se buscó afianzar algunos tratados, ¿bien? Para garantizar que la delimitación fuese lo más armoniosa posible. Obvio, ninguna delimitación fue, pues, desde el inicio accesible, sino que también hubo algunos conflictos, algunos enfrentamientos. Pero bueno, entonces se aplicó estos dos principios, el utis possidetis y la libre determinación de los pueblos. Vamos a hablar, muy aparte de los principios fronterizos, también de los tipos de frontera. Existen dos tipos de fronteras, naturales y artificiales. Las naturales son aquellas que se asocian a rasgos geográficos, ¿ya? O rasgos geomorfológicos, ¿bien? Dando a entender, por ejemplo, la delimitación territorial entre dos países, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el talwes del río Putumayo. Para aquellos que se preguntan, profesora, ¿y qué es un talwes? No he escuchado antes de un tal talwes. Bueno, lo que pasa es que el cauce del río siempre tiene un punto bastante bajo.
¿Listo? El cauce de un río tiene un punto bajo. Ahí está. Uy, se me fue un poquito. Listo. A ver. Y este punto bajo del cauce de un río, ese punto bajo, se le conoce como talweg. ¿Listo? El cauce de un río. Estamos mirando al río de manera frontal. Hemos hecho un corte transversal. Y bueno, vemos ese punto bajo. A ese punto bajo se le llama talweg. Y con respecto al talweg es que se dividen los espacios geográficos. El punto más bajo del cauce de un río. Pero también se pueden dividir los espacios geográficos tomando en consideración cordilleras. Podemos tomar en consideración quebradas, por ejemplo, valles, todo ese tipo de geomorfologías. Acá tenemos el Tahué del río Putumayo, el río Zarumilla, por ejemplo, la cordillera del Cóndor, ya como delimitación. En este caso estamos haciendo referencia a delimitaciones internacionales. Bueno, el Perú dice fronteras con los 5 países, estamos hablando con Ecuador, Colombia, Brasil, con la zona de Bolivia, con la zona de Chile, pero de todos ellos, lo que predomina es el tipo natural. A excepción con Chile, por ahí que ha generado sobre todo es una delimitación más artificial. ¿Ya? Por eso dicen, ¿no? Las artificiales, ¿cómo son? Son el trazado de líneas imaginarias o trazado en este caso, perdón, la colocación de muros, colocación de hitos, ¿no? Como en el caso de México y Estados Unidos, lo que ha hecho Estados Unidos por la alta migración informal, en este caso ilegal, perdón, que se ha desarrollado en su territorio, se vieron obligados a colocar pues una inmensa pared, ¿no? Esa es una delimitación del tipo artificial porque el hombre lo ha creado. En cambio, natural es cuando se toma como referencia cualquier geomorfología. Tenemos acá también el hito número 1, ¿ya? Ubicado entre Perú y Chile. Y bueno, con Chile tenemos más que nada delimitaciones, en este caso, artificiales. Bueno, entonces ahí están los dos tipos de delimitaciones artificiales y llamadas naturales, ¿listo? Artificiales y naturales. Bueno, vamos por acá. Límites fronterizos entre Perú, en este caso, y los países vecinos, o también con la zona marítima. Hacia el noroeste encontramos entonces nuestra delimitación con Ecuador. Tenemos el Tratado de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, firmado en el año 1942 durante el gobierno de Prado, y al igual que el Acta de Brasilia, ¿no? Firmada en este caso con Alberto Fujimori. Bueno, en ambos casos, ¿por qué tienen esos nombres particulares, no? Río de Janeiro, Acta de Brasilia, porque fue Brasil uno de los países intermediarios que participó justamente dentro de estos tratados y acuerdos. También participó en este caso el país de México, por ejemplo, ¿no? Tratando de afianzar la tranquilidad en estos dos países. Recordemos que con el que hemos tenido últimamente conflicto, o fue el último con el cual tuvimos conflicto, fue con Ecuador. Uno puede pensar, no, pero eso hay Chile, con las limitaciones marítimas, sí, pero fue un conflicto más verbal. En cambio, con Ecuador fue un conflicto bélico. Que si tú quizás tienes tus abuelitos o tus papás, tal vez te podrán comentar que muchas veces algunos familiares tuvieron que ir. Hasta ese momento era por ende obligatorio, ¿no? El servicio militar. Hoy en día es algo a propia elección, ¿no? Si tú deseas puedes participar en lo que es las Fuerzas Armadas y si deseas puedes simplemente no participar. En cambio, hasta ese momento sí era obligatorio. Segundo en extensión fronteriza, y claro, es el que tiene más regiones fronterizas. Recuerda, vas a recordar acá la memotecnia a lo pituca. ¿Por qué? Amazonas, Loreto, Piura, Tumbes, Cajamarca, a lo pituca. Son 5 departamentos limítrofes con Ecuador. Entonces, ¿quién tiene más regiones o departamentos limítrofes? Ecuador. Pero eso no quiere decir que sea la frontera más extensa. No, no, no. Es la segunda frontera más extensa. La más extensa es con Brasil. Al noreste encontramos en este caso a Colombia, ¿no? En este caso el Tratado de Salomón Lozano, que fue en el gobierno de Leguía. Acá perdimos lo que es el llamado trapecio
Uy, por cuestión de espacio no lo escribí ya. Trapecio amazónico. Es ahí donde recién la zona de Colombia tiene acceso al río Amazonas y por ende va a ser parte del tratado de la Convención Fluvial, ¿no? En este caso, tratado fluvial de Perú-Brasil, ahí se va a acoplar en este caso Colombia. Es el tercero en extensión fronteriza y bueno, el único departamento fronterizo que va a encontrar es a Loreto. Hacia el oeste, nuestro límite ya sería con respecto al Océano Pacífico. Estamos hablando de casi 200 millas de ancho. Bien, y si hablamos de todo el litoral, estamos hablando de 3.080 kilómetros de extensión de litoral. Así que hacia el oeste tenemos nuestro límite con el Océano Pacífico. Hacia el este encontramos a Brasil. Con ellos se ha firmado el Tratado de Belardo Río Branco en el gobierno de Leguía. Acá se toma como referencia al río, bien, como límite al río Yavarí. Recuerda que con Colombia se refiere al río Putumayo, con Ecuador al Zarumilla, Cordillera del Cóndor. Cordillera del Cóndor es una evidencia en este caso del conflicto bélico que hubo entre Perú y Ecuador y está hoy en día como un área de conservación. Ahí está entonces. Y bueno, con Brasil es el que tenemos la mayor extensión fronteriza que ya les venía mencionando hace rato. Tenemos entonces con Chile el Tratado de Lima-Rada-Figueroa. Esto se firma en el año 1929. Y bueno, con Chile tenemos la menor extensión fronteriza y solamente también, o solo un departamento al igual que Colombia. Con Chile, en este tratado, el Tratado de Lima, perdón, nosotros recuperamos a Tacna, pero perdimos a Arica. Al sureste encontramos a Bolivia. Con Bolivia se firma el Tratado de Polo Bustamante, ¿ya? En el año 1909 en el gobierno de Leguía. Él es el cuarto en extensión y pues acá tenemos al río Suches, ¿ya? El Suche es el río limítrofe entre Perú y Bolivia. Asimismo tenemos al río Desaguadero como zona limítrofe. Bien, al lago Titicaca también como límite entre Perú y Bolivia. Pero eso no es todo. Si bien tenemos departamentos fronterizos, recordemos que hay diferente interacción entre los espacios llamados fronterizos, ¿no? Denominados como tal, espacios fronterizos. A ver, zonas de interacción fronteriza entonces. ¿Qué son? Son los ámbitos territoriales fronterizos adyacentes a los países miembros de la Comunidad Andina, en las que se ejecutan planes, programas y proyectos para impulsar el desarrollo de manera conjunta, compartida y coordinada sobre todo, ¿ya? A ver, tenemos entonces la región de Tacna. En sí tenemos varios departamentos, tenemos, a ver, comenzamos con Tumbes, tenemos a Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, la zona de Madre de Dios, tenemos Puno, Ucayali, perdón, se me estaba pasando, Ucayali, Madre de Dios, tenemos a Puno y tenemos a Tacna. Todas ellas son zonas de interacción fronteriza, pero de todas ellas he considerado solamente a Tacna. ¿Bien? Bien, si hablamos de la región de Tacna, ella vendría a ser una región fronteriza, ¿ya? Es la región fronteriza. Como dice acá, ¿no? Es el ámbito subnacional de programación y gestión de desarrollo. Entonces, la región fronteriza se encarga del desarrollo propiamente de toda esa región, ¿ya? Y bien, pero recordemos que la región trata de invertir, ¿no? Por ende de volverse autónoma o es autónoma económicamente hablando. Sin embargo, puede desconocer cuáles son las carencias, por ejemplo, de la zona fronteriza. Por ende va a usar un eje. Ese eje de comunicación entre el área de frontera y la región fronteriza es la zona de frontera. Por eso dice acá, ¿no? Unidad geoeconómica, o sea, por administración en todo caso. Soporte de las áreas fronteras y nexo articulador. Ese es un punto importante, nexo articulador, porque él es el que lleva la comunicación. Él es el que recopila cuál es la necesidad que tiene el área de frontera y le da a conocer a la región fronteriza para que ella sepa cómo invertir, cómo gestionar, ¿no? En estos espacios.
Dice, un anexo articulador con la región administrativa, en este caso, la región fronteriza. Y acá un ejemplo de zona frontera es la provincia de Tacna. Pero dentro de la provincia de Tacna tenemos diferentes distritos, ¿ya? Tenemos diferentes distritos. Tenemos el distrito de Tacna, ¿no? De Palca, también tenemos de Yera de los Palos, pero vamos a hablar solamente de uno de ellos. Vamos a hablar de Tacna. Y bueno, esta es la zona que tiene también contacto junto con, hablamos con Chile, donde está ahí todavía la frontera viva. Viva se le llama así viva porque hay constante intercambio, ¿ya? El área de frontera es adyacente al límite fronterizo y paso de frontera, dice. Acá dice vivencia cotidiana del fenómeno fronterizo a escala local. Profesora, ¿y cómo es eso? Es que tú te das cuenta ahí de una zona fronteriza, porque es ahí donde tú puedes visualizar el intercambio de moneda. Igual en la zona de Puno lo puedes notar, en la zona de Tumbes también lo puedes notar, justamente, ¿no? El intercambio de monedas. Por eso dice ahí, ¿no? Se vive, ¿no? La vivencia justamente de lo que es una zona de fronteriza, el intercambio, en este caso, también económico que existe, ¿ya? Bueno, entonces ahí está el distrito fronterizo de Tacna. Y ahí pues en la zona de la frontera justamente de Tacna, encontramos el puesto fronterizo Santa Rosa de Tacna, ¿ya? De seguro que lo hemos visto cuando Chile nos vendió justamente el oxígeno líquido, seguro que lo vimos, ¿no? Cuando los camiones llegaron al territorio peruano y pues ingresaron a este espacio para ser evaluados antes de continuar con su recorrido, ¿ya? Bueno, entonces, estas son las zonas de integración fronteriza que nosotros debemos tomar en consideración y que nos pueden preguntar. Entonces, ¿ya? Bien, entonces, jóvenes, sería todo por el día de hoy. Agradecerles por su presencia y su participación, y conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.